¿Qué son los sueños? Hoy vamos a estar hablando sobre el mundo onírico, tema bastante interesante, Hansi, podcast número 19. Exactamente. Vamos a explorar primero la parte, vamos a decirle así, más técnica o algo así, pero nos gustaría más profundizar también en el área más misteriosa y todo eso. A ver qué opina la gente. Exactamente. Bienvenido, gente, al podcast número 19 de Del Núcleo al Sujeto. Quédense con nosotros, por favor. Ok, hoy el set está diferente. Exactamente. Bien diferente porque nos hace falta un integrante, uno de los moderadores. ¿Qué pasó con Oliver, loco? No sé, hablan por ahí como que, no sé, que escuché algo raro. Como que lo habían secuestrado una vez así, los aliens, no sé. Abducido. Exacto. Semana de Halloween se puede esperar, ¿qué día? El mes de donde celebra Halloween, se espera lo que sea. Exactamente. Bueno, Oliver está indispuesto en realidad y pues estamos nosotros aquí para llevarles este capítulo acerca de los sueños. Tema bastante curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ve como una manera interpretativa. Hay personas que simplemente piensan que son basura mental que vas recogiendo en tu mente y pues, o sea, vamos a intentar aquí divagar cuál de los dos aspectos consideramos nosotros que es el verdadero. Diría que es una combinación de ambas cosas, porque, hombre, todos en la vida hemos soñado alguna vez. Exacto. Los bebés nacen soñando. Incluso hay registros que desde que están en el vientre de la madre, sueñan. ¿Qué soñarán? No lo sé. Pero ya desde ahí hay actividad cerebral que indica que sueñan también. Entonces es bien interesante esto porque quien tenga mascota, que nos esté viendo, alguna vez ha visto a su perrito, por lo menos los perros, porque no tengo gato, no sé si los gatos sueñan, pero he visto a mi perro mientras está dormido hacer así, como si estuviera corriendo. Como si estuviera escapando de algo y haciendo una bulla, hace una bullita. Exactamente. O ladran así suavecito y eso. Eso indica que, bueno, están soñando. Exacto. Así que no es algo propio del ser humano. Pero bien, hay muchos misterios en esto tan natural de los sueños. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto, Teo? Bueno, tenemos a dos grandes psicólogos que tienen perspectivas un tanto igual, un tanto que cambian de repente algunas palabritas o algunos conceptos. Lo que sí te puedo decir por lo menos es que los sueños, o sea, es un estado alterado de conciencia. Vamos a comenzar por ahí. O sea que nuestra mente es mucho más libre para trabajar mientras estamos dormidos. Okay. Entonces, hay ciertas cositas ahí que de repente, que sí, es la persona que lo olvida todo, la persona que solamente se acuerda apenas se despierta, la persona que se acuerda de todo, los que tienen sueños lúcidos, los que tienen premoniciones incluso. Exacto. Entonces, vamos a citar algunos, ¿cómo decirlo? Valga la redundancia, citas de grandes psicólogos, por lo menos como Sigmund Freud, que él plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente mediante el empleo de métodos interpretativos fundando la asociación libre, bla bla bla, o sea, simbología y todo esto, ¿no? Él tiene un libro acerca de la interpretación de los sueños. Me gustaría leerlo, en realidad. Es bien interesante. De hecho, para el libro que estoy escribiendo, al principio más o menos iba a estar relacionado con eso de los sueños y leí un poquito de ese libro. Y es súper interesante porque él agarra y muestra toda una estructura como algo bien concreto de repente algo que para nosotros es como etéreo, misterioso, pues. Claro. Pero a la vez hay una explicación lógica para eso. Y de hecho, para gente que interpreta los sueños, existen diferentes tipos. Tú mencionaste algunos, ¿no? Hay unos que son premoniciones o pesadillas. Pero dentro de los sueños, esta categoría no es formal. Eso, entre gente que interpreta los sueños, se conoce así, pues, ¿cómo se llama? Por fuera. No encuentro la palabra. La cosa es que hay sueños que son psicológicos, que muestran, obviamente, características propias de uno, pensamientos, recuerdos, o como lo explican aquí Sigmund Freud. Hay otros que sí son un poquito diferentes, que vamos a abarcarlo obviamente más adelante, ¿no? Claro. Pero quería hacer ese paréntesis.
que para los que interpretan sueños hay dos tipos. Los psicológicos y los que ya tienen como una connotación más espiritual, de repente más metafísica, puede ser mejor expresado este término. Uh-huh. Entonces, ¿ibas a seguir explicándole Freud o me voy al otro? Bueno, solamente voy a mencionar algo antes que menciones al siguiente psicólogo. Ahora que hablas de eso, los griegos soñaban con sus dioses. O sea, vamos a ver un poquito aquí. Ellos veían de repente a Zeus descender y todo eso. O sea, ellos, obviamente, al tener estas creencias, ellos soñaban con estas deidades. Uh-huh. Es algo curioso porque yo nunca he escuchado a nadie en estos tiempos decir que sueñan con Prometeo o con Hades o con lo que sea, Medusa, el Kraken. Exactamente. No, bueno, el Kraken todavía es un poquito más fácil de soñar porque es algo que todavía se sigue hablando al respecto, ¿no? Películas y todo eso. Exacto, pero los dioses griegos y todo eso es algo bastante curioso que en ese tiempo sí y ahora pues no, pues. Es como si de repente la mente humana estuviera condicionada al contexto en el que se encuentra en el momento. Exacto. En el contexto sociológico y cultural. Y eso influye, obviamente las creencias personales influyen en las cosas que uno sueña. Uh-huh. No sabía ese dato, mira, está bien interesante. Bien interesante. Yo voy a enviarte ese dato. Estuve ahí escuchando y es bien interesante todos los sueños y, o sea, la gente en ese tiempo, pues, lo que soñaban y las cosas que soñaban, por lo menos había una, no recuerdo el nombre, lo siento, pero que soñaba con gansos, muchos gansos. Uh-huh. Y los gansos para ellos representaba a los pretendientes que tenía esa mujer y ella veía a su prometido matando a los gansos. O sea, estamos viendo como el tema de propiedad, de celos y de todo eso, ¿no? Dentro de los sueños. Así que vamos a avanzar con el siguiente gran maestro de la psicología. Ok, Carl Gustav Jung, creo que sí dice Jung. Bueno, él consideraba que los sueños son productos de la naturaleza, emanaciones de aquella fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, los tejidos, de las olas. O sea, él lo veía como un fenómeno natural. Uh-huh. Más que de repente lo que pasa es que por lo menos Freud hizo como un arquetipo bastante complejo de la psiquis humana. Así que obviamente son dos aproximaciones diferentes. Uno lo ve de la manera naturalista y el otro lo ve como completamente analítico, uh-huh. sin darle espacio a nada, por así decirlo, misterioso, sobrenatural, sino que la teoría de Sigmund es más materialista, por así decirlo. Materialista no de materialismo, sino materialista como corriente filosófica, pues, por así decirlo. Así es. Entonces, bueno, a pesar de eso, Carl Gustav Jung es el creador de la psicología analítica. Él le atribuye a los sueños una sabiduría intrínseca que se expresa a través de imágenes simbólicas. Y eso es cierto. Sea cual sea el sueño, como nosotros lo queramos catalogar ya, que tú crees que es algo psicológico o que es algo espiritual, no importa cuál de las dos clasificaciones se utilice, hay mucho simbolismo detrás de los sueños. Uh-huh. Muchas veces se necesita, ¿cómo te digo? Estudiarlo, pues, analizarlo. Correcto. Muy pocas veces sueñas algo concretamente lo que es. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, me parece que las dos aproximaciones de ellos dos son correctas. Uh-huh. Porque los sueños tienen de las dos cosas. Es como que una se sostiene de otra. Exactamente. Es bastante curioso porque me parece que el primero en hablar acerca de las interpretaciones de los sueños fue Freud. Uh-huh. Fue uno de los primeros en hablar de eso. Y además de Jung, hubo otros. Aquí hay un dato curioso y dice, hablando del tema de hace años, hace siglos, dice que Artemidoro, del que se sabe que vivió en el siglo II después de Cristo, fue un intérprete profesional de los sueños con fines científicos y didácticos. Incluso, el más antiguo libro de los sueños que se conserva en su obra
eso es imposible decir, oneirocrítica. No está tan difícil. Bueno, que también es de la interpretación del sueño. Está compuesta de 5 libros, que son los 3 primeros dedicados a Casio Máximo, es alguien súper famoso de ese tiempo. Y el libro siguiente, que pretendía ser un apéndice de los anteriores, está dedicado a su hijo, también descifrar sueños profesionales. O sea, estamos hablando del siglo II después de Cristo. Entonces, desde ese entonces ya existen personas que se dedican a estudiar los sueños. Exactamente. Y todo eso viene una cosa detrás de otra. Que si los sueños más comunes, cuáles son los sueños más comunes. Sería interesante ver si ellos también tenían este tipo de sueños. Obviamente, seguro que sí, pero más como llevado a su tiempo, a su época. Por lo menos nosotros todavía tenemos sueños con cosas cristianas, o si la aparición de algún santo, de la Virgen, de Jesús, o cosas como esa. Estamos hablando del siglo II después de Cristo, que la cristiandad se vivía pues a pura piel, ¿no? Claro. ¿Cómo serían los sueños de esas personas en esos tiempos, ¿no? Los que son perseguidos y todo eso. Exactamente. Es como comentábamos al principio, el contexto cultural le da forma a lo que sueña la gente. Sería súper interesante ver de repente de que, bueno, los asiáticos, ¿cuáles son los sueños más recurrentes? Los anglosajones, ¿cuáles son los sueños más recurrentes de ellos? Exacto. Los indígenas, que viven en la selva y no tienen ningún contacto con la tecnología, ¿qué tipo de sueños tienen ellos? Obviamente, todos tenemos más o menos el mismo esquema mental, ¿no? Los mecanismos funcionan igual, entre comillas, para todos, pero si nos vamos a la parte de la interpretación, lo que podemos entender es que nosotros al soñar tenemos como un entendimiento introspectivo superior a cuando estamos despiertos. Mira, por lo menos lo que yo entendí del análisis de los sueños de Sigmund Freud es que en los sueños se manifiestan los verdaderos deseos. Exacto. Que no te atreves a exteriorizar estando consciente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en los sueños no tenemos nosotros, como te digo, ese arraigo a las creencias o a la moral o a qué dirán. Es como si fueras casi, entre comillas, completamente libre en los sueños. O sea, no hay como un, ¿cómo te digo? No hay una censura, pues. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, uno sueña todo tipo de cosas. A veces cosas bastante inusuales y todo eso. Ajá, bien extrañas, porque yo estuve escuchando de personas que soñaban que tenían relaciones con parientes. Exactamente. Y eso al parecer es bastante común. Yo nunca he tenido un sueño de esos. Jamás, ni me quiero tener. Yo tampoco, pero he visto personas que dicen que sueñan tener relaciones con su madre, con sus abuelos y cosas así. Uh-huh. Y al parecer tampoco es algo pues como tan malo a la hora de hallarle el significado. Se supone, ¿no? Uh-huh. Pero igual sería una experiencia súper grotesca, ¿no? Mira que hubo un tiempo, no sé si es que yo estuve bajo mucho estrés o algo, yo soñaba que estaba resolviendo problemas matemáticos. Y qué cagada, Fren. Qué cagada, porque me cansaba, ¿me entiendes? Entonces me despertaba. Yo dije, ya, coño, que mañana tengo que pararme temprano para trabajar y no puedo ir con la mente cansada. Me dormía de nuevo y comenzaba a ver los números y no sé qué y a resolver el problema. Entonces, obviamente, sí hay un nivel de comunicación entre el subconsciente y el yo. Uh-huh. Ahora, lo que estoy diciendo yo no sé si lo estoy hablando, estoy siendo asertivo al respecto. Claro. Porque estoy hablando como dos cosas distintas. Pero como lo sugiere Sigmund Freud, cuando tú estás consciente, al parecer no tienes la misma, no quiero decir creencia, ¿no? Pero tu yo consciente opaca el subconsciente. Okay. Por eso se habla de deseos ocultos, que se manifiestan a través de los sueños. Ahora bien, siguiendo este análisis, imagínate la persona que sueña que está con un pariente o sea, algo así, uh-huh. Algo que no es muy moral. Claro. En la vida real. ¿Cómo tú puedes decir que tú subconscientemente deseas eso?
o si sueñas que estás apuñalando a alguien y en el sueño lo haces sin ningún temor, significa que o sea, inconscientemente tú deseas hacer eso. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Porque tener acceso a subconsciente, estando consciente, no es posible. Solo mediante hipnosis, ¿no? Claro. Incluso el tema de soñar teniendo relaciones sexuales supone un deseo, en realidad. Estuve también escuchando que cuando sueñas con desconocidos, en realidad es como que deberías dejar de abrirte tanto con personas y todo eso. Me puedo estar equivocando. Las personas que son profesionales en esto de repente, o que conocen mucho más o juegan mucho la lotería, pueden decirnos. Entonces, pero sí, o sea, el tema de las relaciones sexuales sí es como que supone un deseo, en realidad, algo que tú pues estás anhelando. Ahora, hablando un poquito aquí de los sueños y eso, dice que cuando tú sueñas con alguna expareja, significa que estás confundido, que sentimentalmente tienes una confusión. O sea, que tampoco es como que significa que quieres estar con esa persona, ¿no? Así que las personas que han soñado eso, que su pareja le ha dicho de que soñé con no sé quién y estás todo traumado, pues tranquilo. quizás no sea lo que tú crees que significa. Pero sí es bastante preocupante, porque yo siento que cuando tú sueñas cosas como esas, siento que es porque en tu subconsciente tú lo deseas. O tú sabes que a veces hay conflictos sin resolver dentro de la persona y que conscientemente no lo ha resuelto, pues. Y obviamente se manifiestan en su subconsciente. Ahora bien, yo no sé qué diablos tiene mi subconsciente, porque yo sueño pura rareza. Yo tengo un sueño recurrente, y siempre sueño de diferentes escenarios y toda la vaina, que veo naves extraterrestres invadiendo ahí donde estoy. Okay. Y yo estoy escondido mirando para arriba y apunta luces hacia abajo como buscándome. Yo, bueno, ¿será que ese tema sci-fi me gusta tanto que sueño esa bobazón todo el tiempo? Pero es algo real, güey. Que en ese momento yo tengo miedo. Yo puedo soñar con demonios, con brujas, con lo que sea, pero no me da tanto temor como cuando sueño que me está persiguiendo un fucking ovni, güey. Imagínate, o sea, y todavía está un poquito como más fuera de nuestra realidad, pues. Exacto. Y es lo que más te aterra en el sueño, ¿no? En el sueño. Yo creo que de repente es un temor inconsciente a lo desconocido, o a lo que no puedo controlar. Claro. Yo también lo veo como quizás tu deseo de descubrir acerca de este universo, ¿no? También puede ser. Puede ser algo como eso, También porque puede ser. sabemos que este tema de lo extraterrestre nos apasiona mucho saber acerca de este tipo de conspiranoides. Exactamente, conspiraciones. Pues. Voy a mencionar algo bastante curioso. Vamos a ir parte por parte. Vamos a mencionar cosas de eventos famosos, eventos muy sonados, que tuvieron premoniciones. Porque ahora, yo soy de las personas que se le olvidan los sueños. Okay. Yo sueño cuando me despierto, apenas me despierto, yo siento, o sea, me acuerdo de las cosas. Pero conforme van avanzando los minutos, se me va olvidando todo y tengo que ir a contarle de repente a alguien lo que soñé, porque si no se me olvida. Ya a horas de la tarde ya no me acuerdo qué fue lo que soñé. Me puedo acordar con quién soñé, a veces no, pero se me olvidan siempre. ¿Qué podrá ser eso? O sea, ¿por qué a mí se me olvidan los sueños? Porque yo tengo entendido que la gente, aunque dice, ay, no soñé nada anoche, en realidad sí sueñan, pero no se acuerdan. ¿Será que o sea, mi cerebro funciona de otra manera, que no retiene, no tiene cierta retentiva en cuestión de los sueños y de todo este mundo onírico? Yo sé que de repente, bueno, no de repente, es un hecho, es que hay diferentes fases de sueño, y nosotros soñamos siempre, si no me equivoco, ya casi en la última fase, o en la última fase, como la cuarta fase del sueño. Ahí es que soñamos. Por eso que generalmente, justo antes de despertarnos, es que nos recordamos de X o Y sueño.
las primeras fases, o cuando es sueño profundo, no estoy seguro si soñamos, eso sería bueno saberlo. Pero según lo que estudié, en la última fase es que ya uno comienza a soñar en el fase REM de Rapid Eye Movement. Cuando está moviendo los ojos así rápidamente, es que está soñando. Entonces, quizás, digo yo, no sé, que eso se almacena en tu memoria de corto plazo y al despertarse se olvida. Te olvida, pues. Es como una memoria RAM. Te inicia tu sistema y ¡plum! Porque tu cerebro no lo considera necesario. Claro. Lo que tu cerebro considera muy importante no se te olvida nunca. Exacto. ¿Entiendes? Y yo he tenido sueños que todavía me acuerdo y siento que es exactamente lo que tú dices, pues. Sí. Mira, en mi caso es el contrario. Yo me acuerdo de todo lo que sueño. Mira tú. Tengo historial de sueños de años, 10, 15, 20 años, todavía me acuerdo. Y tengo una disyuntiva, porque por una parte me gustaría tener esa habilidad de poder retener todo eso, toda esa información, pero por otra parte digo, no, ese sueño es muy foco, no me gustaría recordarlo siempre, pues. Exactamente. Pero bueno, lo que son, las pesadillas y todo eso, yo creo que lo olvido voluntariamente. A pesar de que las tenga ahí las imágenes y las cosas, no le presto tanta atención como otros sueños que sí he tenido, bien brutales, bien pretty. Pero a pesar de que yo pueda recordarlo tal cual, no tengo sueños lúcidos. Ok. Que ese es otro término. Ese es otro tema. Ese es otro mundo. Exactamente. Mira, yo iba a mencionar lo de los casos famosos Dale. de premoniciones. Pero, me gustaría hablar primero eso de los sueños lúcidos. ¿Por qué? Porque se supone que los sueños lúcidos son estos en los que tú sabes. Tú tienes conciencia de que estás dormido y que estás soñando. ¿Cómo es eso, Fred? Eso, o sea, imagínate, yo lo pienso todo sistemáticamente para tratar de entenderlo. Ok, los sueños, guiándonos de estos dos estudiosos, los sueños son las manifestaciones del subconsciente, ¿verdad? Obviamente tú lo ves proyectado como una película. Pero en el momento en el que tú tienes conciencia de que tu cerebro está soñando, ¿sí? Eso significa que acaso se activó la conciencia. Exacto. Estando dormido. He escuchado de personas que pueden controlar lo que hacen dentro del sueño. Eso es bien brutal. Sueños lúcidos. Sí, sueños lúcidos. Eso es bien brutal. Y eso me remonta un poquito a la película El Origen, se llama Origen. Inception. Muy brutal esa película. Para los que no la han visto, peliculón. Peliculón. Y pues refleja lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente llevado más a la ciencia ficción. Claro. Ahora, en algún punto, quién sabe si tendremos la tecnología Exacto. para acceder a estas imágenes y hasta cierto punto controlarlas. ¿Por qué? Porque de repente, al poder lograr esas cosas, de ver los sueños, de hecho creo que hay un equipo científico que está tratando de hacer eso. Uno puede quizás mejorar los tratamientos psicológicos, psiquiátricos para superar traumas y ese tipo de cosas. Quizás sería muy beneficioso. Generalmente en las películas lo utilizan para otras cosas, ¿no? Y todavía es ciencia ficción, pero no sabemos más adelante. Sí, Y me acuerdo que en esa película tenían una vaina bien interesante, y es que ellos podían estar o sea, el sueño era como por capas. La primera capa, después la segunda, y la más profunda era la cuarta capa, ¿no? Ajá. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que yo he soñado Que estoy soñando. un sueño dentro de otro sueño. Sí, a mí también me ha pasado. Y he llegado hasta la tercera capa. O sea, ¿Serio? 3 veces, joder. 3 veces. O sea, la primera me desperté. Y supuestamente estaba en un sueño. Después de nuevo, y ya lo último, supe en el sueño que me había despertado de 2 sueños. Algo me pasó así, algo similar, pero en vez de pensar que era un sueño, ya pensaba que me había despertado de verdad. Pues yo me paré de mi cama, iba para la cocina normal a tomar agua porque tenía sed. Y cuando estoy llegando, boom, despierto de nuevo en mi cama. Y voy, hago el mismo recorrido y boom, despierto en mi cama de nuevo. Y es que ya llegaba a un punto donde yo desperté y es que chuzo, estoy soñando todavía. La duda. O ya desperté, pues. Claro, Wow. claro. Es que ahí, bueno, lo de Inception no es falso. Estabas en el segundo o tercer nivel de no sé qué llamarlo, pero... Del mundo onírico, vamos a hablarle así. O sea, Exactamente. el mundo onírico tiene etapas, tiene capas, Exacto. seguramente, y pues esto es lo que pasa, ¿no? Es como... Y vale bestia porque tú te despiertas y sientes que estás como en un bucle, ¿no?
Entonces, ¿cuándo es que estoy despierto de verdad? Exactamente. Ahora de repente despierto y boom, en verdad nunca pasó. No existen las pocas. Sabes que voy a hacer una mención honorífica de algo que a los tres nos gusta buco. Oliver, si estuviera aquí, estuviera bien perdido. Pero, ¿se acuerdan en Kimetsu no Yaiba cuando estaban soñando que Tanjiro, o sea, en verdad llegó un punto en el que no sabía si estaba dormido o despierto y tuvo que venir Inosuke y lo detuvo porque se iba a cortar en realidad porque estaba despierto? Para la gente que no lo ha visto, es brutal. Exactamente, la película de Kimetsu no Yaiba. Ahí se usó el concepto o sea, de tótem. Ujú. En el sueño, contando la historia esta, ¿no? En el sueño tenían que suicidarse para poder despertarse porque estaban bajo un hechizo y toda la cosa. Por lo menos acá en la película, El Origen, ellos usaban un tótem. Cada quien tenía un tótem diferente para identificar si estaban o no estaban en un sueño. Entonces, ahora que estamos hablando de sueños lúcidos, yo me puse a investigar y hay ejercicios para ejercitar la mente y al punto de que puedas entrenarla para que pueda identificar cuando está en un sueño y tú darte cuenta con ese concepto de los tótems. Wow. Uno de ellos es, según explican ahí, esto empieza con el deseo. Tú tienes que tener un deseo muy profundo de poder hacerlo. Y tienes que, o sea, es como una práctica, es como algo que le tienes que enseñar a tu cerebro, como un hábito bien fuerte, para que cuando estés en ese punto lo puedas activar. Puede ser cualquier cosa. De repente, que cuentes los dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacer eso, lo estudias, lo repites. Cuando estás en un sueño y tú haces eso, cuando se activa, entonces hay que ya puedes empezar a tener sueños lúcidos. O sea, si no lo puedo hacer, en teoría es una habilidad que se puede hacer, se puede desarrollar, pues. Claro. Aunque no lo podemos hacer ahorita mismo. No sé si sería interesante ponerlo en práctica para ver, ¿no? Sí. Pero hay dos conceptos aquí entonces. Porque por lo menos en el podcast número 2, Randy nos dijo que él había ido con un grupo que les ayudaba en esto del desdoblamiento astral. Los sueños no tienen nada que ver con el desdoblamiento astral, ¿correcto? Exactamente. Es algo del cerebro. Pero ¿hay algún riesgo, algún peligro que tú puedas correr dentro de estos sueños? Porque yo he escuchado de personas que son soñadoras y tienen este tipo de experiencias en las que se pierden en un mundo astral. He leído casos, pero no sé si es muy peliculero o si en verdad una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que es eso, que son dos conceptos completamente distintos. Separados. Sí, exactamente. Yo creo que el mayor peligro que pueden tener es que les guste tanto estar soñando porque crean su propia realidad que después despiertan y se siente como que no les gusta estar tanto despiertos. Pues. Wow. Bueno, poniendo ejemplos interesantísimos, a mí me pasó una vez que me regalaron, yo tenía como 12 años, me regalaron un juguete que yo quería en Buku, friend. Y yo estaba bien contento en el sueño y vaina de que mi papá por fin me había regalado lo que yo quería. ¡Pum! Cuando me desperté. ¿No les ha pasado? Así no. Le está yendo súper bien el sueño y ¡pum! Te despiertas. Sí. Y tú que solo Quiero seguir soñando. de vuelta a la realidad. A mí me pasa que yo sí he podido retomar un sueño. Exacto. Eso también me ha pasado. Me despierto y que ya quiero seguir soñando y me duermo y... Pero sí, pocas veces me ha pasado. Ey, hazme un favor, chequéame si el micrófono de él está al mismo volumen que el mío. Me está marcando un poquito más bajo que el mío, pero cool. A mí me ha pasado eso. Me ha pasado eso de retomar un sueño, pero no siempre. Y hay veces que ni siquiera me logro dormir. De tanto querer volver a soñar, no lo logro. Y sinceramente en estos momentos no recuerdo qué era lo que soñaba cuando lo deseaba tanto, pues. El tema de las pesadillas son más recurrentes en mí. He tenido muchas pesadillas sobre mi hijo. Y es algo bien brutal porque tú te despiertas y sientes que todo fue real, pues. Claro. Y llega un punto en el que tú, te despiertas abrumado. Y, es una sensación bien foco, pues. Cuando sueñas que algo malo le está pasando a tu familia o a algún ser querido, pues. Bueno, vamos a seguir con el tema de lo que iba a hablar en antes. Todos conocemos el caso del Titanic, ¿cierto? El barco se hundió, murieron muchas personas,
ahogadas o aplastadas o congeladas. Incluso creo que por tiburones, no sé si comidas por tiburones. Puede ser. Hay un escritor que se llama Morgan Robertson. Él publicó una novela en 1898 titulada The Wreck of the Titan. Entonces, el man escribió todo esto antes de el hundimiento del Titanic. Ujú. Y en 1911 se publicó el libro en Nueva York. ¿Qué pasa? Que hay una parte en específico que decía: un titán del mar, un coloso se hundirá en las aguas heladas del Atlántico Norte. Estamos hablando de unas predicciones para el año 1912, ¿no? Que fue lo que pasó con el Titanic. Entonces mucha gente atribuye este corto pedazo de su libro para decir que él pues prácticamente predijo que se iba a hundir el Titanic. Entonces quizás a veces le buscamos como que mucho vaina al asunto, ¿no? Claro. Pero puede ser, quién sabe. Ese es uno de los casos, uno de los tantos. Yo creo que hay más personas que tuvieron este tipo de premoniciones con respecto al Titanic. Hay algunos casos también, estuve leyendo, de un rey. El man se llamaba Luis II de Baviera. Entonces a él le decían el rey loco. El man hacía puras vainas locas, excentricidades. Era muy loco en el tema sexual y todo eso, pero se dice que el man en realidad era homosexual, y él en esos tiempos, estamos hablando de 1880 por allá, no era bien visto ser homosexual. Entonces él tuvo una relación con una prima muy cercana y fue como que lo más que se le conoció. ¿Qué pasa? Que como a él le decían lo que estaba loco, lo decían puras personas que eran conspiradores, pues. Porque él estaba en contra de muchas cosas de la política de ese tiempo. Entonces él le pusieron un doctor, se llama Gooden, y el doctor, antes de conocer a Luis II, tenía un sueño recurrente. Él se veía en el mar y alcanzaba a ver a alguien, pero no a quién. Siempre que estaba llegando casi a verlo, se despertaba. Y era un sueño recurrente como lo que tú dices que has tenido. Pasa que el man se volvió el doctor de él, doctor de cabecera de él, y lo atendía y todo eso. Para el año 1886, él lo encontraron muerto y en el mar, sumergido en el mar. Estamos hablando de Luis II y del doctor también. O sea, los dos estaban muertos bajo el mar. Estamos hablando de un doctor que predijo su muerte, pues. Muchas personas conspiradores decían que en realidad él había matado al doctor y se había tirado al mar con él. Pero muchos dicen que eran estos mismos conspiradores, los que estaban en contra de él, los que mataron a ambos, pues. Entonces estamos hablando de un caso de los 1880, bastante interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo tú puedes predecir cómo vas a morir? O sea, quizás él pensaba, voy a conocer a alguien que tiene algo que ver, el mar tiene algo que ver o lo que sea, pero no tu muerte. O sea, tú nunca vas a pensar, ok, esta es la forma en la que yo voy a morir. Porque cuando él soñaba esto, él soñaba que se ahogaba. Quizás él no quiso pensar que esa iba a ser su trágica muerte, ¿no? Una muerte muy fea. Sí, la verdad que sí. Pero mira, así, o sea, murieron los dos de igual manera. Pues él moría con él. Eso nos hace entrar en las partes de los sueños que habla de las premoniciones. Este es un tema súper interesante, aunque mira, por lo menos vamos a empezar por la parte científica. Lo que se ha dicho de, por ejemplo, soñé que mi carro se le flatea la llanta. 2 semanas después se te daña el carro. ¿Qué hace el cerebro? Correlaciona a ambas cosas y les da sentido. Eso es lo que hace el cerebro. El cerebro
Es una máquina que le busca la lógica y lo racional a todo. Correcto. Entonces tú dices, mira, ve, yo soñé que el carro se me iba a dañar, yo soñé que iba a tener problemas. Y estoy seguro que en buena parte de las cosas que uno sueña y en teoría se cumplen, tienen esta explicación. Es como el fenómeno visual de la pareidolia. A veces tú ves una cosa que tiene forma de cara, pero no la tiene, sin embargo es tu cerebro tratando de darle sentido a esa imagen. Lo mismo pasa con los sueños. Coño, soñé con agua sucia, por decirte algo. Al rato, a los días o lo que sea, se te daña una tubería de la casa o algo. Mira, ve, yo había soñado que estaba saliendo agua de las paredes. Okay. Sí. Ahora bien, dentro de la interpretación de los sueños, ese punto lo quiero explicar más tarde. Vamos a quedarnos ahorita mismo en las premoniciones. Yo no sé tú, Teo, pero a mí sí me ha pasado muchas veces en las premoniciones. Una vez soñé que yo estaba en el mar y había un tronco. En el tronco habían 4 números. 1804. A los 2 días, esos fueron los 4 números del primer premio de la lotería. Y no lo compraste. No lo compré por pendejo, hombre. Eso duele. Más bien porque ni le presté atención al sueño. Yo, bueno, pues, otra locura más. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si es una coincidencia, cónchale, es la madre de las coincidencias. Sí, ¿y por qué eres tú el elegido para soñar eso? ¿Habrá más personas que sueñan lo mismo que tú? Bueno, quiero que sepas que este mismo año leí una noticia de un hombre que le pasó lo mismo. Soñó con los números de la lotería, fue, los compró y se ganó un pichal de plata. Como $300,000, no me acuerdo muy bien. Ganó bastante dinero. Con el mismo fenómeno. Wow. Cualquiera me puede dar una explicación junguiana o freudiana o lo que sea, pero cónchale, eso fue una, una predicción total. Exacto. Es un acontecimiento futuro que se te fue revelado antes de tiempo. Uh-huh. Exactamente. Ese es el fenómeno como tal. La explicación que tú le quieras dar no me importa, pero hay un fenómeno y es bien brutal. A mí me ha pasado eso porque yo de vez en cuando me compro un par de numeritos ahí. Me ha pasado el tema de los sueños. Mira que casualmente mi mamá lleva días diciéndome, soñé con tu papá, soñé con tu papá, soñé con tu papá. Y yo siempre pienso en el 25. Uh-huh. Jugó 4-7, que fue el año en el que él nació. Este fin de semana, fin de semana, el domingo, fue que jugó ese número, ¿no? Ayer, estoy pendejo. Entonces, y ella me decía, yo te dije que estabas soñando con tu papá, Bueno, pues ya, ¿qué se puede hacer? Claro, es que, hay veces que no son tan claros los sueños y hay que interpretarlos brutal. Pero lo que me sorprende también es cuando es literal, este es el número, ¡pau! Uh-huh. Eso es impresionante. Vamos a echar un par de historias. Dale, he soñado muchas vainas. Cuéntame, a ver. No es tan importante, pero en el año 2009 soñé que iba a las costas de Bacamonte, uh-huh, cerca del puerto. Sí. Y ahí vi casas con el techo azul, así vi edificios y vi toda la vaina. Y resulta que hoy por hoy ya todos saben que hay un proyecto ahí que se llama Playa Dorada, justo como lo soñé. ¿Por qué lo soñé? No lo sé. No había planeamiento de nada, no había propaganda de nada. Nada. Esto fue como 4 o 5 años antes de que se construyera ese proyecto. ¿Por qué lo soñé? No tengo ni la más remota idea. Ahora bien, otro sueño. Una vez soñé con un almacén, con el Novi. También, lo mismo, como 4 o 5 años antes que hiciera el Novi de Vista Alegre. Uh-huh. Lo vi en el sueño ahí, existía Novi. En ese momento no había absolutamente nada, y solamente el otro almacén de al lado, coches y compañía. ¿Por qué me pasa eso? No tengo la más mínima idea. ¿Será que en verdad tienes has tenido alguna importancia dentro de eso y no has sabido cómo interpretarlo? ¿Por qué soñarías tú con algo como eso si tú no tienes nada que ver con eso? Si tú fueras el dueño del proyecto, yo te diría, tiene sentido, ¿no? Es completamente irrelevante, ¿cierto? Uh-huh. Ahora bien,
tengo muchos casos más que de repente cuando me vaya acordando los voy a ir sacando a colación. Pero mi teoría personal, no científica, porque no lo puedo demostrar, Claro. pero es lo más racional que me parece. De hecho, yo estuve en ese proyecto Playa Dorada hace como 3 o 4 años. Obviamente después, muchos años después del sueño. Yo estuve ahí, separé una casa ahí, al final lo compré, pero sí estuve visitando el proyecto y viendo las casas y todo eso. Fui como 4 o 5 veces ahí. Si estudiamos la teoría de cuerdas, sabemos que hay un fenómeno que se llama la partícula fantasma, ¿no? Que es cuando una partícula influye en otra, en una parte distinta del espacio y del tiempo. Y pues, o sea, si tú agarras un protón y le haces algún cambio y hay otro protón al extremo de la Vía Láctea, lo que tú le hagas a este va a afectar simultáneamente al otro. Esa es la base de lo que es el viaje en el tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? El agujero de bisagra, Exacto. Entonces, no sé, de repente hay una propiedad desconocida de la materia, alguna onda, algo a nivel cuántico, que hace con esta misma propiedad, porque yo lo que considero, habría que leer más al respecto, pero el tiempo no es un factor determinante tampoco. O sea que si el estado de dos protones, aunque estén en diferentes tiempos, va a ser igual, o sea, aplica lo mismo. Lo que tú le hagas a uno va a afectar a este. Exactamente. Aunque te encuentres en momentos diferentes del tiempo. Entonces, si hay algún tipo de onda que pueda controlar esto, de tal manera que información se envíe Directamente. del futuro al pasado simultáneamente, por obra no nuestra, sino de este fenómeno que desconocemos, de alguna onda desconocida, lo que haría es que convierte nuestro cerebro en una radio cuántica, por así decirlo. Ajá. Y a lo mejor nuestro cerebro tiene alguna capacidad desconocida, que quizás la teníamos más desarrollada en tiempos, ¿cómo se llama? Cuando estamos evolucionando, quizás como medio de escape o de sobrevivencia, o una característica biológica, pues. Claro. Y se fue perdiendo con el tiempo, puede ser también así. Pero lo que uno hace a veces es que recibe ondas que vienen del futuro, por esta cosa de la teoría de cuerdas. Ahí entraría también la teoría del multiverso, que incluso Stephen Hawking estaba estudiando y todo eso. Que o sea, son detallitos ahí que obviamente habría que ahondar un poquito más en eso. Claro. Pero es como si, suponiendo que fuese así, como si ese, ¿le podremos decir otro yo? ¿O cómo se le diría? Eres tú en el futuro y lo que hiciste fue que, queriendo o no queriendo, creaste un enlace cuántico. Y mandaste lo que tu cerebro percibió en el futuro y se lo mandaste a tu cerebro. Como si tu cerebro fuera una computadora cuántica, Sí. que recibe señales a través de ondas. Es bien curioso porque incluso hay sueños que te advierten cosas. Exactamente. Por lo menos dicen que soñar con serpientes es que tienes un enemigo cerca. Exactamente. Ahora bien, esa es una interpretación mía. Claro. Él es una interpretación materialista, tratando de no irme tratando de darle una explicación científica a esto. Pero lo único que hoy, en 2021, se puede demostrar es que sí existe la partícula fantasma y que se han hecho experimentos al respecto. Eso sí es demostrable. Pero, están llamando. Disculpen. Pero Tranquilo. Te llamaban, Llevamos 45 minutos, tenemos como 10 minutos ahí como para hablar. Sí, como 10 minutos ahí para seguir hablando. Ok. Se están llamando. Bueno, como decía, te imaginas que eso fuera una probabilidad. Pero la otra probabilidad es que entonces haya, no sé, algo sobrenatural que entonces influye en las personas, manda revelaciones, manda profecías, este tipo de cosas. Y no sería eso tanto una explicación, pues, naturalista, sino más bien, ¿cómo se llama? Metafísica, pues. Claro.
Pero ¿qué pasa si no vamos a los ejemplos? Vamos a la parte ahora de la interpretación. Para ti, ¿qué significa cuando sueñas que ves un río de agua clara? O corrientes de agua clara. No sé porque no sé en realidad, pero digo yo que paz, serenidad. Generalmente es algo positivo. Por lo menos cuando sueñas con claridad, es como un reflejo de ti mismo. ¿Cómo estás en el momento? Como el mood. Cómo está tu sentimiento, cómo está tu psicología, cómo te sientes en ese instante. Es como la claridad de las cosas, ¿no? Refleja también paz, tranquilidad, armonía, como un momento apacible en tu vida. Lo que pasa es que en los sueños el agua significa la vida, ¿no? Entonces, como el río corre hacia el mar, así mismo la vida de uno corre, ¿no? Hacia un punto. Entonces eso es lo que significa el agua que corre. Pero cuando uno ve de que agua chocolate, agua sucia, así que todo lo contrario. es todo lo contrario. Problema. Y me ha pasado que sueño con estas cosas, con agua sucia, al día siguiente, a los 2 días, algún problema, alguna discusión, Sí. alguna situación incómoda, pues. Claro. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es un sueño simbólico, no se te revela en sí qué va a pasar. Pero sí que va a venir un asunto, un problema o no, pues, por así decirlo. ¿Quién controla eso? ¿Un ser superior? ¿Dios? ¿Quién manda esas señales? Tú mismo. Tú mismo. O sea, para mí, sí. El simbolismo para mí es como si tuviera una señal encriptada. O sea, tú tienes que, yo te estoy dando esta revelación, pero tú tienes que descubrir qué significa. Entonces, ¿cómo uno explica ese mecanismo? ¿Me entiendes? ¿Quién forma parte de ese mecanismo? ¿Por qué se revela así? ¿Por qué no es como el que yo soñé, por ejemplo? Que vi los lugares tal cual. Sino que hay un simbolismo detrás y tú tienes que estudiarlo para saber qué significa. Entonces, es bien interesante ver cómo se controla, quién controla eso. ¿Será Dios o qué es este fenómeno? ¿Entiendes? Exactamente. Bastante curioso. Y yo quiero, antes de cerrar, hablar de un caso muy peculiar de un sueño tuyo. Porque tú soñaste con pescado. Exactamente. Y soñar con pescado predice que alguien está embarazada. Exactamente. Algún familiar cercano. Me parece que soñar con bebé también, ¿cierto? Soñar con bebé, sí, depende del contexto. Claro. Depende del contexto. Pero pescado sí. Pescado es seguro. Un amigo, una amiga, tu prima, tu tío, alguien cercano a ti. Mira, yo soñé con mis 2 hijos antes que nacieran también. Con mi hija soñé, pero no con pescado, con ella, tal cual. Igual con mi hijo también. Mira. Y mira, no pasó lo del pescado, pero sí a ellos sí los veía. Y yo, ¿cómo explicamos eso? ¿Entiendes? Porque ni uno de los 2 fue planificado. ¿Entiendes? ¿Quién me manda ese mensaje? ¿Y cómo me puede explicar Sigmund Freud o el otro que ese fenómeno que estoy experimentando yo, no ellos, me lo va a poder decir? Bueno, esto lo que pasa es que ese es tu inconsciente que... ¿Qué tiene que ver pescado con un bebé? Exactamente. Con un embarazo, pues. Ahora bien, ellos me pueden decir, bueno, pero si tú estabas teniendo relaciones sexuales sin protección, a lo mejor tu subconsciente, sabiendo que estabas poniéndote en un riesgo de embarazo, sí lo captó, pero tú no. Claro. Y entonces te proyectaba esas imágenes. Ok, puede ser. Pero, ¿por qué es pescado? Puede ser válido, exactamente, pero cuando es pescado, ¿por qué? ¿Por qué? Y es verídico. Esa vaina no falla, mano. No falla. Eso no falla. Bastante interesante. Yo creo que nos quedan de repente algunos temas por tocar y eso, pero creo que abarcamos lo necesario. Creo que estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Estamos bien. Bueno. Sí, porque, mira, yo quería hablar de otros temitas ahí. Ajá. Creo que para el próximo podcast Ajá. podemos tomar un tiempo para seguir hablando de esto. Si está Oliver también para que nos cuente Sus experiencias. historias suyas. Así que podemos de repente agarrar una parte de otro podcast Unos para seguir 15 hablando. minutos ahí. Sí, porque me quedaron bastantes cositas que yo quería hablar. Sí. Pero se pasó rápido el tiempo. Sí, loco. Es que hablamos poco vaina, ¿verdad? Bueno, también
decirles que estamos en el mes en que celebramos Halloween. Estamos tocando temas un poquito así misteriosos y todo eso. Así que cualquier sugerencia nosotros podemos colarlo ahí, meterlo para tocar los temas aquí. Ahora, en el próximo podcast vamos a estar hablando de vainas también bien curiosas. Porque tenemos temas como la reencarnación. Temita. Tenemos temas como estos animales que pueden predecir desgracias. Y también el tema de los doppelganger. Que ya ustedes sabrán, es como cuando tienes un doble, un clon tuyo, que se supone que todos tenemos al menos uno o dos. Así que son temas bastante interesantes y vamos a estar hablando de eso en el siguiente podcast. Yo creo que estamos ready. Estamos ready, la verdad. Estamos ready. Bueno, Oliver, te extrañamos hoy, pero necesitábamos hacer el podcast, así que ya vamos a buscar a otra persona. Hizo falta Oliver para su relajo, lo que se la pasa haciendo relajo aquí nada más. Y ven, te cayó Facebook, te cayó WhatsApp, Instagram, TikTok, todo, pero aquí estamos nosotros. Todo. Exactamente, el Telegram también quería fallar y vaina. El Telegram nos salvó ahorita de poder grabar el podcast hoy, porque si no, ¿qué va? Sí, porque sí, que nosotros te da una logística, unas comunicaciones y una vaina. Exacto. Pero bueno, ahí lo logramos, así que... ¿Sabes qué me da risa? Que colapsan las redes y colapsa todo el mundo. O sea, todo el mundo está tan enviciado en las redes que se vuelven locos y no saben ni qué hacer y qué chuzo. No me llegó la notificación, luego que eso va. Exactamente. Así que bueno, gente, estamos listos por hoy. Gracias por sintonizarnos, escúchenos por Spotify, escuchen los otros podcasts, tenemos lista de reproducción. Suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo y podamos llevarle más contenido de este tipo. Nos vemos. Chao. Chao.